Voy a retroceder un poco para hacer un breve resumen. Siempre es importante, sobre todo para los hermanos que se están integrando. Y quedamos nosotros en el inicio de hace un par de semanas atrás con el tema de los atributos incomunicables de Dios. Entendiendo que todo esto está diseñado para que nosotros podamos de alguna manera ordenar las doctrinas desde el punto de vista de lo que significa cada uno de los aspectos que la Biblia nos indica. Y si voy un poco más atrás, ya. Bien, como decía, el concepto de la teología sistemática es absolutamente necesario y es el estudio de Dios. El estudio de Dios a partir de las doctrinas o los temas en particular, cómo son tratados y trabajados a lo largo de toda la Escritura. Entender que lo que estudiamos y lo que compilamos son doctrinas cristianas, es decir, lo que la Biblia nos enseña. La importancia de hacer teología sistemática y, por el contrario, el peligro de no hacer teología sistemática en una iglesia es abrir la puerta a la manipulación y, por supuesto, al tema de la herejía. ¿Ya? Las doctrinas que son las que estamos o las que vamos a estudiar, la palabra de Dios en primer lugar, la doctrina de Dios, que es lo que estamos viendo ahora, la de los ángeles y demonios, del hombre, de Cristo, redención, la iglesia, el futuro. Entonces, no son todas, pero están por lo menos las más fundamentales para lo que es estructurar un concepto de lo que es la teología sistemática. ¿Ya? Estudiarla en oración, con humildad, razonando sistemáticamente. Eso significa entonces que ya cuando en algunas oportunidades, por ejemplo, me encuentro con un pasaje que puede resultar un tanto confuso para mí, no para Dios. Recuerden que el tema y el problema no es de la Escritura, es de nosotros. No tener esa concepción tan obtusa de decir, bueno, es que aquí dice que, ¿no es cierto?, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir que Dios es inmutable si aquí dice que Dios se arrepintió? No, uno tiene que pensar sistemáticamente, significa que tiene una panorámica completa del atributo de Dios para entender los antropomorfismos y una serie de otros conceptos que son importantísimos entender. ¿Ya? Por supuesto que también estudiamos teología sistemática para ayudar a otros, para apoyar a aquellos hermanos nuevos, a aquellos que están comenzando, ¿no es cierto? Y por supuesto también para enseñarlo a mis hijos, si los tengo, a mi esposa, a mi esposo, vivir en función de que esto es siempre transferible. Y, por supuesto, como todo lo que aprendemos, esta teología tiene que plasmarse en una forma de vida. La doctrina de Dios lo vimos partiendo del concepto de la existencia de Dios, las evidencias tanto directas e indirectas que existen de la existencia de Dios, las posturas de los seres humanos frente a la existencia de Dios, el ateísmo, el agnosticismo, el rechazo o la indiferencia y el teísmo. Parte donde nosotros nos ubicamos, por supuesto. Pero aún dentro de este concepto del teísmo, nosotros estamos en el monoteísmo. Y dentro del monoteísmo, en el cristianismo. Y dentro del cristianismo, lo que llamamos cristianismo bíblico. Donde lo definimos, o mejor dicho, lo explicamos a partir de estos 10 puntos que están divididos en primer lugar en los 5 puntos de la reforma, corrupción, elección, redención, llamamiento y preservación, y las 5 solas también, que son solo la Biblia, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, solo para la gloria de Dios. Esos 10 puntos de alguna manera resumen, que está de hecho estructurado en nuestra declaración de principio, definen lo que es un cristiano bíblico. ¿Ya? Y hemos estudiado cada uno de esos. En función de eso y de establecer claramente eso, comenzamos a estudiar los atributos de Dios, colocando como primer punto el hecho de que Dios se revela a nosotros, ¿no es cierto? Y estoy hablando ahora en concepto, en un término como quien diría antropomórfico. Dios hace su mejor esfuerzo para tratar de explicarnos quién es Él a criaturas como nosotros. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, no vamos a encontrar siempre una concordancia como yo quisiera que fuera. Y tengo que entender, ¿no es cierto?, todo lo que implica la persona de Dios, como dice acá cuando hablo de sus atributos, cualidades o perfecciones que descubrimos en la Biblia, no en mi experiencia. ¿Ya? Muchas veces ocurre que incluso cristianos
chocan violentamente porque ellos tienen una concepción del amor como el amor que los seres humanos tenemos en una posición horizontal. Nosotros amamos lo que nos produce placer, amor, filiación, ¿no es cierto? Amamos a nuestros hijos. Entonces, pretendemos trasladar esa forma de amor al amor de Dios. Y Dios no nos ama como nosotros amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos. Dios nos ama con otra cosa que es la gracia. Nos ama no por lo que somos, sino que a pesar de lo que somos. Así nos ama Dios, gracia. ¿Ya? Eso significa que no merecíamos su amor, ni siquiera queríamos su amor, y Él nos amó. Entonces no es un amor que se desprende del mérito del objeto amado, sino que es todo lo contrario. Y eso es algo que entonces tenemos que entender a la luz de lo que es lo que la Biblia nos dice y no mi propia experiencia. Cuando tú le preguntas a una persona que no conoce al Señor o que no conoce la revelación acerca de Dios, no ha nacido nuevo, entonces cuando dice, no, es que yo no puedo creer que un Dios de amor haga esto, ¿no es cierto? No puedo creer o no puedo aceptar, en fin, ¿se entiende eso? No es a partir de mi experiencia, no es lo que yo siento de Dios, es lo que yo sé de Dios. Por cierto, lo que yo sé de Dios va a producir en mí también una comunicación en mis emociones, pero mis emociones no pueden estar basadas en mi experiencia, mis emociones tienen que estar basadas en la revelación que la Biblia me da de quién es Dios. ¿Ya? De quién es Dios. Dios es todo amor y perfección y también es toda ira. Es toda salvación y es todo juicio. Es un contraste infinito. Y en todas sus perfecciones, ¿no es cierto? Él, por supuesto que nunca peca y siempre es perfecto y absoluto. ¿Ya? Y ahí es donde comenzamos a hablar de acerca de los atributos incomunicables, que son aquellos en los cuales nosotros no tenemos ningún parámetro de referencia en nuestra naturaleza humana horizontal, la unicidad de Dios, la unidad de Dios, la autoexistencia de Dios, la infinidad de Dios y lo que vimos la semana pasada, la inmutabilidad de Dios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí? Bueno. Entonces pasamos a este punto que es parte de los atributos de Dios y una parte muy importante y que es necesario que nosotros la repasemos antes de comenzar a introducirnos en la otra sección de los atributos que le llamamos los comunicables, que en eso sí nosotros tenemos una idea en nuestra concepción humana, ¿ya? Y se refiere al tema de la soberanía de Dios. Este tema de la soberanía de Dios es siempre un tema controvertido para la gente en particular si se introduce un poco al tema y también es un tanto controvertido para los cristianos que de alguna manera tienen una concepción no basada en la descripción bíblica, sino que en la experiencia o en el sentimiento personal que se tiene de Dios y no de la revelación de Dios. ¿Ya? Lo primero que tengo que recordarme es que el concepto soberano significa que tiene autoridad sobre todo. Dios tiene autoridad sobre todo, control sobre todo, y Dios es imposible que algo le tome por sorpresa, es imposible que Él en algún momento aprenda algo o se retracte de algo. ¿Ya? Entonces, Dios, ese concepto de soberanía, obviamente que a nuestro nivel horizontal no tenemos una similitud con eso, tenemos una leve imagen en el concepto a lo mejor de lo que puede ser una monarquía humana en cuanto a la soberanía, pero en general los conceptos de soberanía y monarquía humana son tan malas las experiencias que si eso es nuestra experiencia acerca de la soberanía, obviamente vamos a concebir a Dios como un gran tirano. ¿Ya? Entonces, obviamente no es así. ¿Por qué? Porque su voluntad, que es soberana, no está guiada por su antojo o por el azar, sino que está guiada por otro atributo absoluto suyo, que es sabiduría. Entonces, su soberanía es ejercida con absoluta sabiduría, es ejercida con absoluta justicia, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay nunca un atributo sin el otro.
todo lo que Dios hace en concepción a su soberanía implica que toda esa soberanía es ejercida por su infinita sabiduría, por su infinita justicia, por sus propósitos eternos. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso es que estamos tratando de conocer quién es Dios en función de su revelación. El solo hecho de tratar de conocer a Dios es un ejercicio gigantesco. Y por eso es que tenemos que ceñirnos a lo que la revelación nos dice acerca de Dios y no a la experiencia de Dios que yo tengo con Dios. ¿Ya? Cuando hablo de experiencia, estoy hablando de tener una idea que no necesariamente está plasmada en la Biblia, sino que es algo que yo imagino, algo que yo siento, algo que a mí me gusta, algo que a mí me llena. ¿Ya? Conocer a Dios es saber quién es Dios. Y en función de eso, por supuesto que tengo una experiencia. ¿Recuerdan el libro de Job? Job termina ese libro diciendo: yo creía que te conocía, estoy parafraseando, pero en verdad yo lo único que había oído de ti, no te conozco. Porque ahora que te conozco a ti, ¿cuál fue el resultado de eso? Los que han leído el libro de Job. Se aborrecía él mismo, muy bien. Mi suficial, una estrellita. Se aborrecía, porque estoy seguro que Job, antes que le pasara esto, él tenía en su corazón que pensaba que era un buen hombre, y de hecho horizontalmente era espectacular como persona. Pero entonces Dios tomó a la mejor persona que pudiéramos nosotros imaginar, la permitió en su soberanía que Satanás lo aplastara, y cuando Job intentó pedir alguna explicación, Dios le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? Y el entendimiento de Job al final del libro dice: yo en verdad había escuchado de ti nomás, yo no te conocía. En cambio, ahora que te conozco, me aborrezco. O sea, rechazo la visión que yo tenía de mí. ¿Te das cuenta? Ese es el concepto del conocimiento de Dios. El conocimiento bíblico de Dios coloca a Dios donde debe estar y me coloca a mí donde debo estar. ¿Ya? Bien, esta sabiduría está, esta soberanía está a lo largo de toda la Biblia, y vamos solamente a examinar algunos pasajes. Vamos a ir primero a Daniel 4:35. Todos busquen Daniel 4:35. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Otra vez. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ya, yo quiero decirles una cosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros que a veces se dice: ¿sabes qué? Tú eras tan importante para Dios que Dios tuvo que dejar su trono en el cielo para venir por ti. Qué importante soy. ¿No es cierto que a veces se predica eso? Tú eres importante para Dios. No. Esa es la realidad. Los habitantes, porque si no, no es gracia. Si no, habríamos tenido algún mérito por la cual Jesús vino. Y no tenemos ningún mérito. Médico tampoco, pero mérito. No tenemos ningún mérito. Somos nada. Él no necesita nada de nosotros, no requiere nada de nosotros. Ya en su perfecta unidad de la Trinidad estaba todo satisfecho. Entonces, los habitantes de la tierra somos nada para Él. Por eso es que valoramos más esto. Por eso es que el conocimiento de Dios nos tiene que llevar a una humildad humillante, no destructiva. ¿Ya? No significa que nosotros decimos: ¡ay, una basura! No.
Ni tampoco soy tan importante para Dios que Dios murió por mí. No, dice Romanos, cada uno de ustedes tenga, o no tenga, mejor dicho, un más alto concepto el que le corresponde. Y ese concepto de cada uno de nosotros es nada. ¿Ya? Nada. Entonces, no mereciendo nada, lo recibo todo. ¿Ya? No mereciendo nada, lo recibo todo. Siendo culpable, soy declarado inocente. Yendo rumbo al infierno, soy cambiado de dirección al cielo. No teniendo herencia, soy heredero. No siendo hijo, soy adoptado. Siendo enemigo de Dios, dice la Escritura, en Cristo soy otra vez hecho, o mejor dicho, soy reconciliado con Él. Entonces, todo es ese concepto. El humanismo nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Y cuando la gente dice que hay alguien que tiene un problema de autoestima, la verdad de las cosas muchas veces es que ese problema de autoestima es por el estereotipo que se ha hecho en un momento determinado, en el hecho de que, ¿cómo es posible que nadie me ame? ¿Cómo es posible que un cristiano no debiera tener un problema de autoestima porque ha conocido la verdad de quién es Él, independiente de lo que el mundo piense de mí o de ti? Independiente de lo que el mundo piense de ti o de mí, el punto es qué piensa Dios de mí. Para Dios yo era nada, pero Él mostró gracia y Él me hizo algo. Pero si yo vivo esa vida sin ese propósito, sigo siendo nada. Porque lo único que le da valor a mi vida es hacer lo que Dios me ha dado a hacer. Lo que Dios me ha dado a hacer. Y ya voy a explicar eso, que no tiene que ver con vivir, ¿no es cierto?, una vida monástica ni nada por el estilo. Porque la pregunta es, por ejemplo, ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? Vivir conforme a su palabra, ¿ya? Agradando a Dios en todo. Tú eres un músico, tú eres un profesor, tú eres un comerciante, tú eres un obrero, tú eres un profesional. Lo que Dios te haya permitido conseguir o hacer, hazlo para la gloria de Dios. Eso significa que tenemos que vivir bajo los principios de Dios, pero no como si estuviera pasando lo peor en nuestra vida y que nos estamos aguantando de algo, sino porque estamos convencidos y gozosos de hacerlo como Dios dice que se haga. El cristianismo no consiste en restringirse de cosas, el cristianismo consiste en ser transformado. En ser transformado, en que tú hoy día en la noche estás acá porque quieres estar, porque entiendes lo que significa esto desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista de la alimentación espiritual. Entiendes eso. No juzgas, y nunca debe ser así, al que no está. Pero si te encuentras con el que no está, tienes que animar al que no está. Porque todos los hijos de Dios necesitamos ser animados, corregidos. Dice, a los que están de poco ánimo, anímenlo, a los que están flojeando, péguenle su shock, ¿no es cierto? Estoy parafraseando. Es decir, siempre así. Pero es porque entendemos eso. ¿Por qué? Porque no estoy aquí porque gano puntos. No, estoy aquí porque amo a Dios. Hago esto porque amo a Dios. Quiero aprender porque amo a Dios. Y cuando digo amo a Dios, significa entonces que amo su cuerpo, que es la iglesia, y yo soy parte de eso. Entonces, todo es un proceso distinto. La religiosidad es restrictiva. La verdadera espiritualidad es transformación. Somos transformados. Romano dice que nuestra mente sea transformada para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero eso no va a ocurrir si primero no hay una transformación, porque si no hay una transformación y pretendo, ¿no es cierto?, obedecer la ley de Dios sin esa transformación, me transformo en un legalista. Y una de las claves de los legalistas es que siempre anda mirando la paja en el ojo ajeno, siempre anda exacerbando su situación espiritual y siempre necesita que haya alguien que reconozca sus méritos. ¿Ya? El cristiano no, el verdadero cristiano está siendo transformado y está siendo cada vez más empujado a dar
de gracia lo que recibió de gracia. Entonces, el concepto de la soberanía de Dios implica el hecho que nosotros entendemos quién, conocemos y entendemos nuestra posición y entendemos un poco mejor quién es Dios. Él es soberano sobre todo. Él hace como quiere. Y dice ahí mismo, ¿no es cierto? Si lo puedes volver a leer, por favor, Cristian. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién pudiera decirle a Dios qué hace? ¿Ya? Ahí estamos en el Salmo 115, es del 1 al 4. Salmo 115 del 1 al 4. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Dice, no a nosotros, Señor. O sea, nosotros no tenemos parte en la gloria de Dios, no tenemos parte en nada, sino a tu nombre sea gloria, ¿no es cierto? Los ídolos, ¿qué es la pregunta que dice? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, aquí está mi Dios. Algunos dirán, aquí está mi Dios. Aquí está mi Dios, yo mismo. Aquí está mi Dios, el ídolo. Pero nosotros, ¿qué decimos? No, nuestro Dios está en los cielos. ¿Y sabes qué? Lo que Él quiere, hace. Los ídolos no tienen ningún poder y quienes creen en ellos son similares a ellos, dice. Pero Él hace, dice, lo que quiere. Pero ese lo que quiere no es como yo digo que hago lo que quiero. Normalmente, para un ser humano, cuando dice yo hago lo que quiero, ¿es sinónimo de qué? Orgullo, soberbia, rebeldía. Bueno, no creen en Dios, aunque algunos se declaran incluso creyentes. Autosuficiencia, soberbia, todo eso, ¿te das cuenta? Entonces, el hago lo que quiero no lo puedo leer pensando en mí o en un ser humano, estoy pensando en Dios. Él hace lo que quiere conforme a su infinita sabiduría, su infinita justicia, no como nosotros. Por eso dice no a nosotros, nosotros no somos el parámetro de comparación. Es Dios, a tu nombre sea la gloria. Ahora, no sé si ustedes, bueno, ¿vieron alguna vez esa película Todopoderoso que hizo el Jim Carrey? Que él como que se queja contra Dios de repente y se aparece Dios que, ¿no es cierto? Este negrito, ¿cómo se llama? Él. Y le dice, ya, bueno, a ver cómo lo haces tú. ¿Vieron ustedes la película en qué quedó? Una tendalá, porque nosotros no estamos hechos para eso. Porque si nosotros tuviéramos un poquito más de poder, dejaríamos tendalá y media. Entonces, Él sí puede decir, hago lo que quiero, porque Él es perfecto, Él es soberano y yo tengo que sujetarme a Él. Nosotros no tenemos esa autoridad, no tenemos esa soberanía y tampoco tenemos capacidad para manejarlo. ¿Ya? La tentación a Adán fue, vas a ser como Dios, o sea, voy a hacer lo que yo quiera. Sí, eso es lo que fue. ¿Ya? Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En Él. Otra vez, por favor, Cristian. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces,
Dice, en Él. Siempre es en Él, no a nosotros, en Él. ¿Ya? Tuvimos herencia. ¿De acuerdo a qué cosa? ¿De acuerdo a qué cosa? ¿Qué dice ahí? Predestinados. ¿Qué más dice? Conforme al propósito. Es decir, Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es el plan y ese propósito con cada uno de nosotros? Conforme a su propósito. Fuimos predestinados conforme a su propósito. Para su gloria. Estoy pensando sistemáticamente. Para su gloria. ¿Cuál es el propósito que tú tienes como hijo de Dios? Predicar el Evangelio, ser un buen testimonio, tibio, 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 glorificar a Dios, ¿no es cierto? El propósito que todos nosotros tenemos como hijos de Dios es dar gloria a Dios. ¿Y cómo damos gloria a Dios? No como algunos hermanos dicen gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No. ¿Qué es dar gloria a Dios? Vivir conforme a su voluntad. Porque cuando yo vivo conforme a su voluntad, cumplo el propósito principal por el cual Dios me mantiene vivo, que es vivir para su gloria. Vivir para su gloria. Y vivir para su gloria significa que soy un esposo para su gloria, que soy un padre para su gloria, que soy un trabajador para su gloria, que soy un hermano para su gloria. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Querrá que yo sea misionero? A lo mejor Dios tiene... No, eso son actividades que nosotros le llamamos ministerios, que por cierto son parte de lo que Dios también nos da, pero no son el propósito de un cristiano. Un cristiano tiene que vivir para la gloria de Dios. A lo mejor tú no participas por tiempo, por trabajo, por lo que sea, de un ministerio de manera constante, como concepto de ministerio. Pero tú eres parte del cuerpo, amas al cuerpo, te nutres del cuerpo, vas en la misma dirección del cuerpo, enseñas a tus hijos en esa dirección, tratas a tu esposa, te sujetas a tu esposo, conforme a la voluntad de Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios. Ambas cosas. Porque tampoco puedo decir, no, yo en realidad me compré un libro de cómo ser un esposo cristiano, es re bueno todo, pero no me gusta la iglesia, no voy a la iglesia, no conozco a nadie. No, tampoco es así. Te das cuenta que nosotros siempre tendemos a buscarle como la vuelta para no entender lo que eso significa. Pero eso es vivir para el propósito de Dios. Y eso es lo que Él antes, como lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, nos predestinó. Él conoce todo. Él sabe todo. Para Él, lo que está sucediendo en este momento ya sucedió. Dios, cuando terminó al séptimo día, descansó, terminó la creación, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cuándo nos predestinó a nosotros? Antes de que fundara el planeta. Nosotros somos pre-creación o proceso de creación en la mente y en el corazón de Dios. Dios ya no interviene en la historia humana como nosotros creemos. Parece que interviene, pero todo ya está escrito. Por eso Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es una cosa súper importante. Obviamente para nosotros en nuestra visión horizontal y vertical, las cosas van sucediendo y vamos viendo la mano de Dios que se va extendiendo y es verdad, pero en la realidad de Dios ya la extendió. Ya la extendió. Romanos capítulo 8 primero. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 31.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya. Entonces, dice claramente, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan de bien. Vuelvo a repetir. Por favor, Cristian. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pausa. A los que conforme a su propósito son llamados. Somos predestinados, somos llamados. Y recuerda, esa es la clave del llamamiento, no el mérito. Pero hay un propósito que Dios tiene, y el propósito es que le demos gloria a Él. A veces la gente dice, pucha, en realidad mi propósito en la vida es hacer esto. No, eso son actividades que ciertamente cumplirán algún propósito, pero todo eso es temporal, porque el propósito principal es para que yo empiece a darle gloria a Dios en esta vida y para siempre, por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Entonces, cuando dice a los que... Continúa, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pausa. ¿Te das cuenta el modelo que Dios tiene para nosotros? Hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando yo entonces miro los evangelios, y ese es el modelo perfecto, hacia esa dirección Dios quiere construir mi vida. Quiere construir tu vida. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Jesús, cuando se bautiza, dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dice el Señor, o sea, estoy complacido, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque Él ha obedecido todo. Todo lo que el Padre me da a hacer, yo lo he hecho. Todo. Vivo todo conforme a lo que el Padre quiere que viva. Y así yo le doy gloria, dice Jesús. Él es el ejemplo supremo. Entonces, en su soberanía, todo ese llamado anterior, todo ese proceso anterior que viene por el resultado de su gracia en nosotros, tiene que llevarnos a nosotros a vivir una vida consagrada a Él. Pero consagrada a Él no en los términos humanoides, sino que en los términos cristianos, verdaderos, bíblicos. Dios te ha dado un trabajo, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado relaciones interpersonales. Tienes que vivir en medio de ellos siendo sal y luz, amando a Dios y amando a esas personas al punto de predicarles el Evangelio, de vivir en medio de ellos una vida que agrada a Dios. A veces vivir la vida que agrada a Dios desagrada a quienes nos rodean, pero dice Primera de Pedro que incluso, aunque al principio hablen mal de nosotros, cuando el Señor los visite por su infinita misericordia, ellos se van a acordar de ti, de cómo viviste esa vida en medio de ellos, y van a glorificar no a ti, a Dios. Siempre la gloria es para Dios, siempre. Entonces, esa es la realidad de la soberanía de Dios. Para Dios ninguno de nosotros es ni un experimento, ni una sorpresa, ni Dios se ve sorprendido porque tú te convertiste. No, en la experiencia horizontal humana es verdad, yo hice una decisión, yo hace 30 años dije sí, yo quiero recibir al Señor. Pero cuando conozco al Señor me doy cuenta que le recibí porque Él me dio el poder de hacerlo, me dio la fe para creer en Él. Y eso, lejos de quitar fuerza, le da más realce, porque aumenta su gracia. Porque como dicen las personas que tienen una corriente que se llama arminiana, la explicamos cuando hablamos de la historia de la iglesia, dice, ¿no es cierto?, que uno tiene que, de alguna manera, tomar una decisión y que es uno el que toma la decisión, que Dios deja, como dicen ellos, la pelota en tu cancha y tú tomas la decisión. Entonces, de esa manera se les hace más blando. ¿Qué cosa? El que Dios elija a uno para salvación y deje a otros para condenación. Pero la verdad es que ni cancha hay. No hay pelota, no hay cancha, no hay nada, porque estamos muertos espiritualmente. Porque la salvación no consiste en mandar a unos al infierno y a otros mandarlos al cielo. La salvación consiste en que todos
íbamos al infierno y que Dios, para mostrar su gloria, su gracia, soberanamente sacó a unos de este camino para colocarlos en el otro camino, sin pedirlo, sin merecerlo, sin nada. ¿Y cuándo hizo eso? Antes de la fundación del mundo. Entonces ahí es cuando se nos empiezan a quemar los fusibles y empezamos a filosofar sobre esto y empezamos a criticar a Dios y decimos, bueno, entonces, bueno, si Dios sabía que todo esto iba a pasar, como una persona en la mañana, una hermana me decía, bueno, entonces Judas, Dios sabía que Judas iba a traicionar a Jesús y que en el fondo entonces Judas, Dios sabía que Adán iba a pecar y la respuesta ¿cuál es? Claro, pues, si es Dios. Bueno, entonces ¿por qué permite? No sé, soy criatura. Y lo único que te puedo decir es que yo merecía lo mismo que Judas, pero él, por algo que yo desconozco, me está llevando al cielo. Así que si me dice en su palabra que me pare de cabeza, adivina que me voy a parar de cabeza. Nada más. Nada más, nada menos. Romanos 9. Hasta el 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Hasta el 23, perdón. 19 al 23, perdón. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Pausa. Y leemos todo eso y ¿sabes cómo comienza esta discusión? En el verso 18. Bueno, antes, pero el verso 18 dice, se está refiriendo a Faraón, en que endureció el corazón, es la típica historia. Pero el 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ya, y yo te pregunto así, pero la firme, ¿cómo te llega eso? Estamos hablando de los cristianos, ¿no es cierto? ¿Les suena como, no, es que yo, claro, esta palabra es dura, yo no creo, yo creo que acá Pablo se equivocó, Pablo se mandó por su cuenta, porque yo no creo que Dios sea así, porque Dios es Dios de amor, Dios, y así empiezan. Entonces tú me estás diciendo que Pablo se equivocó. Tú me estás diciendo que, no, pero es que yo no puedo creer, esto tiene que tener, a lo mejor no sé, borraron algo y escribieron encima, pero esto no puede ser así. Bueno, es que esa es la soberanía de Dios, pero ¿en qué descansa nuestra fe y nuestra tranquilidad? En los otros atributos también. Por eso es que ponía el ejemplo yo, ¿se imagina si nosotros fuéramos soberanos con la clase de ser que somos? Dejaríamos la tendalá más uno. Pero como la soberanía es perfecta en Dios, su sabiduría es perfecta, su justicia es perfecta, todo en Él es perfecto y correcto en una manera que no entendemos, su elección también es perfecta. Pero no por nosotros, sino por Él. Por Él. ¿Ya? Dice, ¿pero qué me dirás? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién puede resistir a su voluntad? Entonces ahí la gente dice, bueno, entonces significa que, ¿cómo entonces, si se lo impusieron esto, es inocente? No es así. Que no lo pueda explicar, que no me sea revelado cómo es el proceso o la razón, no significa que Dios está equivocado, está mintiendo o ha faltado alguno de sus atributos. Y esto, ¿qué es lo que tiene que hacer en nosotros? Primera de Corintios, capítulo 15. El mismo apóstol Pablo, que es el que enseña toda esta doctrina que hemos estado estudiando en Romanos, en Éfeso, en Colosenses, en Filipenses, y prácticamente en todas sus cartas, de alguna manera, en unas más que otras,
toca el tema de la soberanía de Dios, pero en 1 Corintios 15, versículo 4, perdón, versículo 6 al 10. Ahora, el contexto es, el apóstol Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. ¿Ya? El apóstol Pablo enseña sobre la doctrina de la predestinación y la soberanía de Dios. ¿Ya? Ahora, cualquiera de nosotros, si no entiende bien esto, va a pensar como muchos piensan, inicialmente dice, bueno, si Dios ya tiene todo hecho, todo listo, entonces, ¿qué monos pintamos nosotros? ¿Por qué tendría que predicar el evangelio si predique o no predique, los que Él determinó para salvación se van a salvar igual? ¿Suena lógico eso? Claro que sí, es lógico. Pero ¿por qué predicamos? Porque Él lo mandó. Y es algo que nos falta a los cristianos, una alta dosis de verticalidad de mando. Nosotros los cristianos tratamos a Jesús y a Dios como nuestro compadre, como nuestro partner. Entonces cantamos, yo tengo un amigo que me... Sí, pero tratamos a Jesús, la amistad con Jesús, como tratamos la amistad con nuestros amigos en el mundo. Nos tomamos la mano, el codo, todo. Es otra cosa, tengo que aprender eso. Porque Dios es Dios, Dios es celoso, Dios se llena de ira, de juicio también. Pero a mí me ha concedido la gracia de salvación y Jesucristo es mi abogado. Pero no puedo pensar entonces que porque entiendo la predestinación de acuerdo a lo que está revelado ahí, entonces significa que yo saco por conclusión, como en el mundo, si ya está hecho, ¿para qué? ¿Para qué? No, Dios ordenó ir y predicar el evangelio. Y este es el ejemplo de Pablo. Por eso leemos este pasaje también, porque Pablo es a quien Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró para que escribiera todo esto. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Está hablando de la resurrección de Jesucristo. Recuerda, el contexto de la resurrección de Cristo, los corintios estaban poniendo en duda la resurrección. De los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pausa. ¿Se estaba tirando al suelo ahí Pablo? ¿Se estaba haciendo la víctima? ¿Tenía problemas de autoestima? No, estaba diciendo una verdad. Porque cuando tú conoces a Dios, conoces también tu verdad. Y lejos eso de destruirte, te libera, porque no tienes que demostrarle a Dios nada. Nada. Continúa. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Se dan cuenta? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora soy un hijo de Dios, soy un embajador de Cristo, soy un ministro del Evangelio por la gracia de Dios. Es decir, mi existencia adquiere hoy un valor porque todo es para la gloria de Dios y es por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pausa. Y su gracia, dice el apóstol Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Es decir, no es algo que yo he desaprovechado. El Espíritu Santo a mí me reveló la predestinación, pero lo que me mueve a hacer todo lo que hago es la gracia de Dios en mí, no para mi gloria, sino para su gloria y porque Él lo ordena. Y dice entonces, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿se dan cuenta? Perdón. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Ahí empieza a hablar, ¿no es cierto?, del conflicto propiamente tal de la resurrección. Pero lo que quería que pudiéramos rescatar de eso es el corazón de Pablo. Él dice, yo trabajo más que todos, pero no yo, la gracia de Dios en mí.
Pablo, que enseñó, inspirado por el Espíritu Santo, la predestinación, podría haber dicho, yo me quedo aquí en Jerusalén tranquilito, porque vaya o no vaya, los que son de Dios van a ir al Señor. Pero ¿qué es lo que tenemos en la vida de Pablo? El evangelista más grande de la historia. De la historia. Recorrió todo el mundo conocido, se expuso a la muerte muchas veces, pasó las de Kiko, Caco, Cuco, todos, ¿no es cierto? Queco, todas las pasó. Y uno podría decir, pero ¿para qué tanto? Si igual, si él llegaba ahí o no llegaba ahí, si Dios ya había predestinado ante la fundación del mundo, y empezamos a sacar esas conclusiones absurdas de las cuales tenemos que, ¿no es cierto?, desechar, o las cuales tenemos que desechar porque nosotros somos criaturas y la función de la criatura es obedecer al Creador, no cuestionar al Creador. El cristiano no está hecho por Dios o diseñado por Dios para tener una mente amplia filosóficamente hablando, sino que una mente bien clarita. Hay un solo camino, una sola dirección, una sola vida, una sola verdad. El cristiano no es un libre pensador ni tiene una mente abierta para recibir, no. El cristiano es cerrado. Hay una sola verdad, no hay más. Hay una sola vida, hay un solo camino. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque somos criaturas, somos siervos de Dios. Al punto que incluso que un día cuando lleguemos a la presencia de Dios, seremos llamados siervos inútiles. Lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Significa esto que Dios es un tirano con nosotros y nos trata mal? No, todo lo contrario. O sea, todos nosotros somos prueba de eso. O sea, si Dios quisiera ponernos un dedo encima, una uña, hablando antropomórficamente, seríamos consumidos. Pero Él en su bondad nos mantiene. El punto es que nosotros tenemos que aprender todos, a conocer a Dios, a sujetarnos a Él, a conocerle y agradarle como Él quiere que yo le agrade. Como Él quiere que yo le agrade, como Él quiere que yo le glorifique. Entender su soberanía, entender que Él tiene control de todo, confiar en que nada escapas de Él. Y que aunque a mí me produzca en algún momento una desesperación que es natural, el control lo tiene Dios. Porque Satanás siempre va a querer que yo piense y empiece a creer que Dios no tiene el control. Que si no intervengo, esto no va a pasar. Recuerden ustedes, Dios le dijo a Sara y a Abraham, van a tener un hijo. Pasaron 25 años. Se desesperaron. Y antes de que nosotros nos juzguemos o lo juzguemos, pensemos en la condición, en la situación. Pero la consecuencia de eso es una consecuencia hasta el día de hoy. Ellos se desesperaron y dijeron, ya no va a pasar. Y Dios es inmutable. Pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Él dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, me porté bien, me porté mal, venga a la iglesia, no venga a la iglesia, pero nunca ese conocimiento es ocasión para pecar, porque Pablo dice, ¿significa entonces que ahora que vivimos bajo la gracia pecaremos? Claro que no, porque un verdadero hijo de Dios no va a buscar eso. Pero Dios no me ama más, ni está más conmigo o menos conmigo conforme a mí. Yo no soy el parámetro, es Él. Y gracias, Señor, porque así es. Porque su fidelidad es inmutable. Inmutable. ¿Se acuerdan? Por eso enseñamos la semana pasada que la salvación no se pierde. Entonces cuando la gente dice, no, es que la salvación tú tienes que cuidar. O sea, si yo soy el cuidador de la salvación, ya la perdí, pero al minuto, siendo generoso, al minuto de haberme convertido ya la perdí. ¿Se entiende? Entonces, ese es el punto. Ese es el poder que tiene entender la soberanía de Dios. Entonces, ¿por qué estudiamos así, de pasadita, el concepto de la soberanía de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo es que llegamos a ser cristianos? ¿Cuál es nuestra forma? A ver, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? No qué es lo que Dios necesita de nosotros.
no qué es lo que Dios espera de nosotros, porque Dios no tiene expectativas contigo o conmigo. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Entonces, ¿Él sabe que yo le voy a desobedecer más rato? Sí, sí sabe. Entonces le voy a desobedecer nomás porque entonces ya estaba escrito que yo iba a desobedecer. Y esas conclusiones, características humanoides, no. Tenemos que luchar contra el pecado, que el pecado nos duela, que cada vez dejemos más de eso. Pero no porque queremos ser mejores personas delante de Dios, sino porque le amamos tanto que no queremos que ninguna cosa, ¿no es cierto?, sea una ofensa a Él. Sea una ofensa a Él. ¿Ya? Bien, entonces la próxima semana vamos a comenzar a ver los atributos comunicables y vamos a comenzar con la santidad, ¿ya? Y a ustedes también les parecerá, esto es una cosa mixta, por un lado es incomunicable en relación a Dios, pero es comunicable en relación a nosotros, ¿ya? En relación a nosotros. ¿Por qué es comunicable en relación a nosotros? Porque Dios dice que seamos santos como Él es santo. Y tengo que entender esa analogía que Él hace. Ese como Él no significa que yo vaya a llegar a ser como Él. Lo voy a explicar la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguna duda, queja con la soberanía? Bien. ¿No hay ninguna pregunta? No, ya. Entonces, David, ¿puedes orar tú, por favor? Amado Padre, en esta noche queremos acercarnos en oración, Señor, ante ti, agradeciendo por tu palabra, agradeciendo porque tú nos ayudas a enfrentarnos a esta realidad de que no somos nada. Sabemos que no, por lo tanto no merecemos nada, que todo lo que tú nos has concedido es por el puro efecto de tu voluntad y esa gracia maravillosa que desde antes de la fundación del mundo tú permitiste de que pudiésemos ser hijos tuyos. Es la que nos mueve a querer honrarte cada día. Te pedimos perdón porque ciertamente no lo logramos, ciertamente fallamos, cada día hacemos lo que te ofende y te pedimos perdón y te rogamos que tú nos ayudes a poder hacer tu voluntad, que tu Espíritu Santo nos vaya corrigiendo cada día y que de esta manera podamos reconocer cuán soberano tú eres en las cosas prácticas, en cada día, en el trabajo, al levantarnos, con nuestra familia, con las cosas que hacemos, Señor, en la intimidad, con lo que hacemos con los amigos. Padre Celestial, ayúdanos a poder honrarte en todo. Agradecemos por tu palabra, Señor, y también agradecemos por la oportunidad de poder servir como iglesia a través del internet, poder servir a otras personas que no tienen la oportunidad tal vez de poder contar con sana doctrina tal vez a su alrededor, o que no han tenido la posibilidad de poder asistir a una iglesia. Rogamos por ellos para que tú les puedas bendecir también a la distancia. Si hay alguno que no te conoce, Señor, rogamos para que tú les puedas conceder arrepentimiento. Bien les den la valentía de poder buscarte cada día más, que si tienen la oportunidad de conseguir un lugar donde congregarse, puedan hacerlo, Señor. Sabemos de que desde muchos lugares nos escuchan, nos ven, y te rogamos para que nos ayudes a seguir sirviendo cada vez mejor, con un corazón humilde, pero buscando entregar lo mejor que podemos hacer para el crecimiento de tu obra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.